A primeira das agresións acontecía a madrugada do domingo para o luns, cando un grupo de furtivos atacou cun extintor e pedras a dous gardapescas que os sorprenderon faenando na zona de Praia Xardín. A pasada tarde, a plena luz do día, unha furtiva agrediu cun rastro a un vigilante que tentou requisarlle o marisco. Ayer por la tarde le clavaron el rastrillo a un guardapescas en la playa ahí en Xión, una mariscadora furtiva, por sacarle el marisco, por querer sacarle el marisco, ni siquiera ya hubo nada más, solamente cogerle el marisco y ya le dio con el rastrillo. Centro de salud y 2 dientes clavados en la mano. Y la noche anterior, pues aquí en la zona del río, pues ya vienen con extintores, ya traen de todo. Traían extintores, y le echaron piedras y de todo. O sea, le rociaron el extintor a los guardapescas y luego le quisieron dar con una piedra que se la tiraron desde el puente. Directamente, o sea que seguimos en la mesma línea. Lonxe de diminuir o furtivismo segue sendo unha constante nas autorizacións da Confraría de Cabo de Cruz. Os mariscadores critican a impunidade con que actúan estas persoas, posto que nin respetan as ordes de afastamento. Es que esto se ven que no les pasa nada y entonces les da igual, porque si le pasara algo o tuviesen algún tipo de consecuencias, pues a lo mejor se lo pensaban más antes de agredir a alguien, porque están cometiendo un delito, están haciendo algo ilegal que no se puede hacer. Y el trabajo de los guardapescas es evitar ese hecho. Como esto no lo solucionen en el juzgado o que no tenga que solucionar, nosotros no podemos hacer nada más, porque si agreden a los guardapescas, ¿qué harán con nosotras? Me imagino. O sea que esto tiene que buscarse una solución ya, porque esto puede ir a mucho, ¿eh? Entenden que deberían endurecerse as penas e sancións, pero sobre todo exercer un maior control sobre a comercialización deste marisco extraído ilegalmente, non só o detalle comercial, senón tamén da cría que hipoteca futuras campañas. Pues tenían que ver el perjuicio que es para el sector. Como perjuicio ya económico es muy importante, porque es que ya no se llevan simplemente el marisco, como llevo diciendo tanto tiempo, el marisco de talla, nos llevan las campañas posteriores. Hay que hacer un seguimiento de dónde va ese marisco que no da la talla, porque no va para vender. ¿Vale? Y después, claro, lo de todos los días, lo que sacan con talla.